En la jornada del martes 15 de julio, las alarmas mediáticas se han encendido tras la difusión de una información que ha generado un auténtico terremoto en la esfera política. Según las últimas filtraciones, Pedro Sánchez estaría atravesando un momento personal y político extremadamente delicado. Diversos periodistas y analistas han comenzado a señalar abiertamente que su deterioro físico, cada vez más evidente, tendría una explicación mucho más profunda que la simple presión mediática o la carga de su cargo. Al parecer, detrás de su rostro demacrado y su actitud visiblemente nerviosa, se escondería la certeza de que ciertos audios comprometedores podrían salir pronto a la luz, unos registros que no solo lo salpicarían, sino que lo pondrían directamente en el ojo del huracán judicial. Estos audios, según apunta Alejandro Enramasaguas, habrían sido recopilados durante años por Koldo García, el exasesor del exministro Ábalos, quien, lejos de haber sido una figura secundaria, habría jugado un papel fundamental en la recopilación de material delicado que afectaría de lleno al propio presidente del gobierno. Las grabaciones que se mencionan, según se asegura en el espacio de Castellón Confidencial, revelarían conversaciones donde Sánchez aparecería vinculado a cuestiones de una gravedad considerable. Y el temor a que esas pruebas acaben viendo la luz estaría siendo, según diversas fuentes, el verdadero motivo de su actual estado físico, lejos de cualquier otra explicación superficial. Este escenario, cada vez más tenso, no se limita solo a la existencia de esos supuestos audios. El informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, conocido como el informe de la UCO, también lo situaría en una posición comprometida. Aunque las presiones políticas para frenar o desviar las investigaciones siempre han existido en cuerpos como la UCO, parece que ahora las maniobras estarían alcanzando un nivel nunca visto. Algunos aseguran que incluso se habría intentado apartar al responsable máximo de la investigación, mediante ascensos o cambios estratégicos, práctica tristemente habitual cuando se trata de frenar pesquisas incómodas para el poder político. Pero si todo esto no fuera suficiente, el cerco judicial también se estaría estrechando alrededor de su esposa, Begoña Gómez. El juez Peinado, quien sigue su rastro sin tregua, estaría solicitando nuevas pruebas y ampliando diligencias con la intención clara de llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias. No obstante, el gobierno, en lugar de enfrentar estos asuntos con transparencia, estaría aprovechando los disturbios recientes en Torre Pacheco como cortina de humo. Las escenas registradas allí, que han servido para que la izquierda culpe directamente a la extrema derecha, estarían siendo utilizadas como distracción, pese a que los protagonistas de los altercados violentos, según los datos publicados por el diario El Mundo, serían en su mayoría inmigrantes de origen magrebí. Esta maniobra, según los analistas, no solo pretende desviar la atención, sino también consolidar un relato político que tape las vergüenzas del Ejecutivo en un momento en que el malestar ciudadano por la creciente inseguridad y la oleada de delitos está más presente que nunca. En medio del actual contexto político y social, marcado por una tensión creciente que se palpa en cada rincón del país, la actuación de Radio Televisión Española ha terminado por convertirse en uno de los elementos más controvertidos de la escena pública. Lejos de quedar al margen del clima de crispación que domina la sociedad, la cadena pública ha protagonizado un episodio que refleja con crudeza el distanciamiento absoluto entre una parte significativa de la ciudadanía y los medios de comunicación considerados afines al poder. Lo sucedido en Torre Pacheco, una localidad que se ha visto sacudida por un ambiente de indignación social y protestas espontáneas, constituye un reflejo descarnado de ese malestar colectivo. Hasta allí se desplazó un equipo de RTVE con la intención de cubrir los hechos y recabar testimonios directos de los vecinos, pero lo que debía ser una simple labor informativa terminó por convertirse en una escena que ha recorrido las redes sociales y los medios alternativos como un símbolo más del hartazgo ciudadano. La reportera enviada por la televisión pública fue recibida no con la colaboración habitual o la predisposición a participar en un reportaje, sino con un aluvión de gritos, abucheos y gestos de rechazo absoluto. Los vecinos, lejos de mostrarse receptivos, se agruparon alrededor del equipo y, en actitud desafiante y visiblemente alterada, le recriminaron a la periodista representar a un medio que consideran manipulado, parcial y al servicio directo del gobierno. La negativa a responder, los comentarios cargados de reproches y la clara hostilidad hacia la cadena pública se convirtieron en un episodio que, grabado por los propios asistentes y difundido sin filtro a través de las redes, terminó por convertirse en una nueva chispa dentro de un ambiente social ya de por sí inflamable. Este incidente, que a primera vista podría considerarse anecdótico o incluso propio de un clima local de tensión, ha adquirido rápidamente un significado mucho más profundo y simbólico en el imaginario colectivo. Lejos de ser visto como un hecho aislado, se ha interpretado como una prueba más del desgaste insoportable que sufre la confianza en los medios públicos y, por extensión, en las instituciones que deberían garantizar la transparencia y la neutralidad informativa.
La difusión masiva de las imágenes no solo ha alimentado un aluvión de críticas en las plataformas digitales, sino que ha reabierto con fuerza un debate que llevaba tiempo latente en la sociedad española: el de la independencia real, o la alarmante falta de ella, de Radio Televisión Española frente al poder político. Cada vez son más las voces, tanto entre analistas como entre ciudadanos de a pie, que acusan a la cadena de haberse convertido en un órgano propagandístico, en una herramienta al servicio de los intereses del gobierno, incapaz de actuar como un verdadero servicio público que informe sin ataduras ni directrices marcadas desde las esferas de poder. El rechazo frontal de los vecinos hacia la reportera no fue un acto puntual de enfado espontáneo, sino la expresión visible y directa de un malestar que viene gestándose desde hace años y que ahora, en pleno auge de la desconfianza generalizada hacia la clase política y los medios tradicionales, ha explotado sin contención. La actitud de los ciudadanos de Torre Pacheco, al negarse rotundamente a colaborar, al increpar a la periodista y al cuestionar de forma abierta la imparcialidad de su medio, refleja con nitidez una fractura social que se ha ido agrandando a medida que las promesas de objetividad y servicio público se han visto ensombrecidas por la sospecha permanente de manipulación y de intereses ocultos. La propia escena, con la periodista rodeada por un ambiente hostil, se ha convertido en un símbolo del deterioro de la relación entre los medios tradicionales y una sociedad que siente que ya no puede confiar ni en las noticias que recibe ni en las instituciones que dicen representarla. Este clima de desconfianza, que ha ido calando poco a poco en amplias capas de la población, encuentra su punto de máxima expresión precisamente en momentos como el actual, donde la tensión política, las acusaciones de corrupción y las maniobras judiciales se acumulan sin que parezca haber respuesta clara por parte del poder. En este contexto, la sensación de que el gobierno de Pedro Sánchez se encuentra inmerso en uno de los momentos más críticos de su mandato se extiende de manera imparable entre analistas, medios independientes y ciudadanos. Ya no se trata únicamente de las acusaciones lanzadas desde la oposición o de las filtraciones interesadas que circulan por determinados sectores. Incluso dentro del entorno socialista se comienza a reconocer, aunque sea de forma velada y entre susurros, que la situación ha alcanzado niveles de deterioro que difícilmente podrán revertirse. La idea de un final de ciclo, de un proceso político que se acerca a su ocaso de manera inevitable, se ha instalado con fuerza en la percepción colectiva y parece ir cobrando cuerpo a medida que se suceden las investigaciones judiciales. Las sospechas de corrupción en el entorno más cercano al presidente y la presión social se traducen en protestas, concentraciones y expresiones de rechazo que ya no pueden ser minimizadas ni desmentidas por la narrativa oficial. Las imágenes de ciudadanos negándose a hablar con la prensa pública, los testimonios interrumpidos por la desconfianza o directamente silenciados por miedo a ser manipulados, la tensión palpable en cada entrevista fallida, todo ello configura un escenario que va mucho más allá de una crisis coyuntural. Se percibe, casi como un susurro constante en el ambiente, la sensación de que se está rompiendo algo más profundo y esencial: el vínculo de confianza entre la ciudadanía y las instituciones democráticas. El desgaste no se limita al gobierno, ni siquiera a la figura del presidente o a los casos particulares que afectan a su entorno, sino que alcanza de lleno a la estructura institucional, a la percepción de la justicia, a la credibilidad de los medios y al propio sistema democrático. Una descomposición lenta pero sostenida que amenaza con desembocar en un escenario de fractura social y política de consecuencias difíciles de prever. Lo que antes se consideraba un fenómeno aislado o una mera percepción marginal ahora empieza a tomar forma de realidad tangible. La mezcla de escándalos judiciales, la opacidad de la gestión pública, la falta de respuestas claras y convincentes por parte del Ejecutivo y el uso cada vez más evidente de los medios públicos como herramienta de control y manipulación informativa están llevando al país a un punto de no retorno. En este clima tan enrarecido y volátil, las voces que hasta hace poco parecían exageradas o alarmistas encuentran ahora eco en sectores mucho más amplios de la sociedad. La sospecha de que asistimos a los últimos compases de un gobierno que ha perdido el control de la narrativa y la confianza de sus gobernados ya no es solo un argumento político o un eslogan opositor, sino una conclusión a la que cada vez llegan más ciudadanos de forma natural al observar la realidad que les rodea. Mientras tanto, desde las altas esferas del poder se mantiene un silencio tenso, un discurso oficial que intenta aferrarse a la normalidad mientras la calle envía señales cada vez más claras de que la paciencia social se ha agotado. La combinación explosiva de escándalos judiciales, rechazo social, desconfianza hacia los medios y fractura institucional está configurando un escenario donde muchos ya no se preguntan si habrá un cambio profundo, sino cuándo y cómo llegará ese desenlace que todos ven venir, aunque nadie se atreva aún a pronosticar en qué forma exacta se manifestará. Así, la escena de una reportera abucheada en un pueblo de Murcia trasciende su propio marco y se convierte en la metáfora perfecta de un sistema político y mediático que, atrapado en su propio descrédito, parece avanzar inexorablemente hacia su propio colapso.
Yo no represento a ningún colectivo ni hablo en nombre de terceros. Tampoco pertenezco a ninguna agrupación que promueva cacerías ni linchamientos. Sin embargo, hay quienes aseguran que desde determinados chats de Telegram se está instigando a la gente a venir a Torre Pacheco con la excusa de perseguir a inmigrantes. Me pregunto, ¿qué opinión te merece eso? Porque parece que algunos pretenden hacerme pasar por organizador o participante de estos grupos, y la verdad es que nada más lejos de la realidad. Tú me has llegado a insinuar que formo parte de ese entorno, ¿no es cierto? Claro, aunque luego lo niegas, lo curioso es que todo queda grabado y al final las palabras se acaban volviendo en contra de quien las dice. Al final es lo de siempre, lanzas insinuaciones a ver si cuelan, y si cuelan, bien. Pero bueno, lo importante aquí no es jugar al despiste. Yo quiero saber tu opinión sobre esos canales de Telegram donde, literalmente, se anima a la gente a acudir al municipio a por los inmigrantes. ¿A ti eso te parece correcto? Porque si no te parece bien, me gustaría saber qué pintas entonces aquí. Y antes de que me repreguntes, te aclaro, yo estoy cumpliendo con mi trabajo como profesional de la seguridad privada, acompañando a una persona que ha recibido amenazas de muerte. ¿Quién es esa persona? Eso tendrás que preguntárselo a ella, porque yo no soy nadie para señalar ni exponer a otros. Si esa persona decide hablar, que lo haga. Y ahora te pregunto, ¿qué tiene que ver todo eso con lo que está ocurriendo en Torre Pacheco? ¿Cuál es la relación? Porque parece que insistes en mezclar temas que no tienen conexión alguna. Y cuando te lo hago ver, echas mano de una retórica cansina y populista que, francamente, empieza a resultar patética. Y es que sois muchos los que recurrís a ese discurso barato, y la mayoría de la gente ya lo ve claro. Os dejáis en evidencia vosotros solos. Lo entiendo. Al fin y al cabo este es tu trabajo y te pagan por ello. Pero no vengas a dar lecciones. Porque mientras tú cobras por hacer preguntas tendenciosas, yo estoy aquí cumpliendo con mi deber. No quedamos en ridículo, como insinúas, simplemente estamos preguntando lo que cualquier periodista debería preguntar, aunque tú no respondas. Y ahí está la diferencia. Me limito a pedirte un dato, un hecho concreto, porque al final, como se suele decir, el dato desmonta cualquier relato. Así que dime, ¿alguna vez te han preguntado por esos grupos que se dedican a lanzar mensajes contra los españoles? ¿O es que solo interesa mirar hacia un lado? Vale, ahora te lo pregunto yo. ¿Qué sabes de la manifestación convocada para mañana a las 8 de la tarde? ¿Vais a acudir? Porque si te soy sincero, yo ni siquiera tenía conocimiento de esa concentración. La desconozco por completo. Y además, por lo que tengo entendido, ni siquiera cuenta con autorización oficial. También he oído que están llamando ciertos personajes conocidos como Daniel Estévez o Vito. ¿Tú sabes quiénes son? Porque yo desde luego no. Por eso te pregunto. Pero claro, parece que aquí vamos a estar todo el día con este tira y afloja sin sentido. Ahora bien, ¿hay un problema real de inseguridad en Torre Pacheco o es simplemente un capricho mediático? Porque da la sensación de que lo único que os interesa es el morbo. Vienes aquí en calidad de reportera, buscando la polémica fácil, sabiendo que formas parte de un medio de comunicación que ya tiene la fama de manipular y tergiversar la información. No es ningún secreto que se dedica a distorsionar los hechos, engañando al público sin el más mínimo pudor. Y claro, ahora resulta que vienes en plan justiciera a decirnos lo que está bien y lo que no. Nos vienes a recitar tu sermón de que el racismo es incompatible con la democracia y que lo que ocurre en Torre Pacheco nos interpela a todos. Que debemos levantar la voz, actuar con determinación y defender los principios que nos unen como sociedad. España, dices, es un país de derechos, no de odio. Pues muy bien, cuéntaselo entonces a esos grupos de magrebíes que se organizan en bandas de 4 o 5 para reventarle la cara a un anciano hasta dejarlo al borde de la muerte, con hemorragias en los ojos y destrozado. ¿De eso no tienes nada que decir? ¿Ni una sola palabra de condena hacia esa violencia? Porque bien que sabes que esos grupos están perfectamente coordinados y que vienen aquí a delinquir. Y ojo, no estoy generalizando. Sé que la mayoría no actúan así, porque si fuera lo contrario, la convivencia sería imposible. Pero hay un sector que sí, y ahí están las cifras que lo demuestran. Pero claro, de eso mejor no hablar. Y mientras tanto, en Lanzarote, que no es su ciudad pero sí su destino de vacaciones, el Partido Popular, que gobierna en la isla, ha puesto en marcha una propuesta para declararlo persona non grata. Me refiero a Pedro Sánchez. Quieren expresar el sentir de la mayoría de los ciudadanos de Lanzarote, hartos del abandono al que les ha sometido su gobierno en temas de inmigración, seguridad y atención humanitaria. Por supuesto, eso no le impedirá ir allí a hacer acto de presencia,
pero consideran esencial que el Cabildo se pronuncie al respecto. Y así estamos. El presidente del gobierno va a ser repudiado oficialmente en una votación plenaria. Tremendo. Pero lo que de verdad le quita el sueño no es eso. Lo que lo tiene realmente acorralado son esos audios que posee Koldo y que, si llegan a ver la luz, pueden acabar con su carrera política. Y así cerramos este asunto. El debate queda abierto y nos vemos en las próximas entregas.